Los instrumentos transpositores podemos dividirlos en dos clases, los que transponen tonalidad y los que transponen registro. Dentro de los primeros vamos a encontrar a varios vientos. Vamos a hablar exclusivamente de los vientos que vamos a encontrar en una orquesta de jazz, que serían trompetas, trombones, saxos, clarinete, flauta traversa. Dentro de esa familia vamos a tener los que están afinados en si bemol, en mi bemol y en do. De estos, solo los dos primeros son transpositores. ¿Pero qué significa que un instrumento sea transpositor? Que transponga tonalidad. Transponer tonalidad significa que el instrumento va a estar escrito en una tonalidad distinta de la que realmente está sonando. Esto es así por varias razones. La principal es para mantener el mismo criterio de lectura y digitación entre los instrumentos de una misma familia o incluso con los instrumentos de otras familias de vientos. La digitación de toda la familia de los oboes, la de todos los saxos o de las flautas traversas tienen casi la misma digitación entre familias y obviamente dentro de la familia tienen la misma digitación. Pero dentro de cada familia puede haber distintas afinaciones. Los saxos están afinados en si bemol o en mi bemol y va a depender del registro del instrumento. Los saxos tenores y los saxos sopranos están afinados en si bemol, mientras que los saxos altos y los barítonos están afinados en mi bemol. Esto pasa también con otras familias. Los clarinetes están afinados en si bemol, pero hay uno que le llaman requinto que está afinado en mi bemol. Las flautas traversas, por otro lado, están afinados en concierto, en do. Es decir, leen exactamente lo que suena, pero hay flautas traversas que están afinadas en otra tonalidad. Por ejemplo, una flauta traversa más grave que está afinada en sol. Para que sea más claro voy a mostrar en una flauta traversa dónde están ubicadas algunas de sus notas y lo mismo voy a hacer en un saxo soprano. Si prestan atención, donde tengo el índice está ubicada la nota si. Esta nota si va a estar ubicada en la línea central del pentagrama en clave de sol. Si desciendo a la, voy a presionar con el dedo medio y después sol con el dedo anular. Hago lo propio con la mano derecha desde el índice, medio y anular para descender en fa, mi y re. Fíjense ahora que voy a hacer los mismos movimientos que hice en la flauta traversa en el soprano. Índice, medio, anular, índice, medio, anular. Esas son las notas si, la, sol, fa, mi y re. Y en un saxo alto, si, la, sol, fa, mi y re. Recuerden que recién mencioné las afinaciones de estos tres instrumentos y cada uno de ellos está afinado en una tonalidad distinta. El saxo alto en mi bemol, la flauta traversa en do y el saxo soprano en si bemol. Esto va a ocurrir con todos los instrumentos de esas familias, tanto de los saxos como la de las flautas, y también va a ocurrir con los oboes y otras familias de instrumentos que tengan el mismo sistema de digitación y que todo lo que lean en las partituras esté en exactamente los mismos lugares en todos los instrumentos. Es decir, que si hago un descenso si, la, sol entre la línea del medio de un pentagrama en clave de sol hasta la segunda línea, voy a obtener el mismo resultado, voy a leerlo de la misma manera en los tres instrumentos que mencioné, y la única diferencia va a ser las notas reales que están sonando. Si en el caso de la flauta traversa va a ser un si real, o sea que el piano va a tocar un si y la flauta traversa también va a tocar un si y va a sonar un si. Pero en el saxo alto, ese si en realidad es un re del piano, porque está a un tono y medio de distancia. Y en el saxo soprano, que está afinado en si bemol, ese si realmente va a ser un la del piano, porque está a un tono por encima del piano. Entonces, con una simple consigna, regla, podríamos entender de qué manera transportar a cualquiera de los instrumentos, porque si el instrumentista en cualquiera de estos instrumentos lee un do, todos ellos en el mismo lugar, lo que está sonando realmente es la nota de efecto. Va a ser mi bemol en un saxo alto, si bemol en un saxo soprano,
do en una flauta traversa, u otra afinación. Si está afinado en fa, va a ser fa, si está afinado en sol, va a ser sol. Entonces, esta regla que acabo de mencionar, básicamente lo que nos da es cuál es la distancia de transposición del instrumento que está afinado en otra tonalidad. Es decir, si yo con el saxo alto cuando leo un do está sonando de efecto un mi bemol, lo que me está dando es la distancia que hay y cuál es la dirección de transposición. Ese mi bemol real del piano está un tono y medio por encima del do que yo estoy leyendo en la partitura. Dicho de otra manera, si yo quiero tocar con un pianista la melodía que él está tocando, le voy a tener que pedir que me haga una partitura o hacerla yo mismo un tono y medio por debajo de donde él la toca. Es decir, modularla un tono y medio hacia abajo. Si él está tocando una partitura en do, modularla un tono y medio abajo va a implicar que la module a la tonalidad de la, que es la tonalidad en la que yo voy a tocar con el saxo alto. Con el saxo soprano, lo que pasa es que el piano está un tono por debajo, entonces va a tener que modular la partitura para que yo pueda leerla un tono arriba. Es decir, si él está tocando un do, va a tener que moverla un tono hacia arriba que va a quedar en la tonalidad de re, y yo leyendo en la tonalidad de re vamos a poder interpretar la tonalidad al unísono. Después va a ser no indistinto, pero sí vamos a tener que tener en cuenta la tesitura a la que estamos moviendo, porque si la melodía la subimos un tono, no es lo mismo que elijamos esa misma melodía una octava abajo o una octava arriba. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los límites del registro del instrumento para saber si lo vamos a hacer tocar o en un registro muy agudo, en un registro muy grave, o incluso si es posible que le escribamos la melodía y estemos escribiéndole en un registro en el que no puede tocar porque nos hayamos extendido más allá de ese límite al que es posible llegar con ese instrumento. Al comienzo del video dijimos que habían otros instrumentos que también son transpositores, pero que no transponen tonalidad, sino transponen registro. Estos instrumentos, como por ejemplo la guitarra o el bajo, están escritos en una tesitura en sus claves respectivas. El bajo en clave de fa y la guitarra en clave de sol. Pero en ambos instrumentos lo que está sonando está justamente una octava debajo de lo que está escrito. En todos los casos, lo que se busca con los instrumentos transpositores es ubicar el registro lo más en el centro posible del sistema en el cual escribe, si es en clave de sol o es en clave de fa, que no se extienda ni muy por encima ni muy por debajo en líneas adicionales. Por el lado de los vientos, que además transponen tonalidad, se está privilegiando no solo eso, ubicarlo en una tesitura central, sino también que mantengan el mismo criterio de lectura en una familia de instrumentos, por ejemplo los saxos, donde todos los saxofonistas van a poder leer tanto en saxo soprano, alto, tenor o barítono exactamente lo mismo en todo el instrumento, sin tener que modificar el nombre de las notas y manteniendo la tesitura porque es común a todos. Esto hace que la transición entre un instrumento y otro dentro de esa familia se haga realmente mucho más sencilla. Lo único que hay que hacer es transponer la partitura a la tonalidad que le corresponde al instrumento que quiere tocar.